buenas tardes a todos. Sí, se le escucha. Sí, licenciado. Está muy... Buenas tardes, ahorita damos el inicio con la clase de hoy. Solo un paréntesis, que las instrucciones de la primera del protocolo al finalizar para poder avanzar un poco con el contenido, ya que pasamos. Entonces, nos quedamos con una breve presentación de la clase anterior, la tercera unidad, que es la forma notarial, y vamos a lo que vimos. Entonces, sí, son básicamente la parte práctica consiste en todos sus requisitos para la redacción, autorización de los instrumentos públicos. En este caso, pues vamos a enfocarnos en escrituras públicas, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues la forma notarial es la forma en que el notario redacta, autoriza las escrituras públicas. Es la forma notarial. Ahora bien, dentro de la forma notarial de los contratos que vamos viendo, empezamos a ver la primera escritura pública que vamos a estudiar, que es la compra-venta de bien inmueble. Esta sería como el primer contrato o la primera escritura pública que vamos a estudiar en la parte práctica del curso. Ya vieron lo que son los contratos, ya venta a nivel negocio y contrato en Derecho Civil 4. Ahora vamos a ver cómo es que se redacta una compraventa o cuál es la función del notario cuando dos personas se llegan a su oficina para que el notario autorice una compraventa. Entonces, para eso, pues básicamente vamos a ver acá a grandes rasgos los requisitos y básicamente una pequeña introducción de primero una definición de qué es una escritura de compra-venta, y básicamente, pues, básicamente es la forma en que se va a materializar o a formalizar la compra del bien inmueble. Cuando una persona le vende a otra persona a cambio de una retribución o una contraprestación económica, compran un bien inmueble. Dentro de la compraventa de bien inmueble tenemos ciertas características, porque acuérdense que para que nosotros podamos hablar de un tipo de contrato o un tipo de escritura, tenemos que tener características que la van a hacer única. No podemos hablar no podemos encuadrar una compra-venta si estamos hablando que es un arrendamiento, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace qué caracteriza una compra-venta? Pues este tipo de características. Que aquí no puede ser unilateral porque siempre participan dos personas y las dos personas tienen una obligación. El vendedor, pues entregar el bien y el comprador entregar el dinero, ¿verdad? Luego es oneroso porque siempre va a haber con un fin económico, no una gratuita, porque si estamos hablando de una la figura del contrato cambia. Nadie te va a cambio y no te va a perder porque estás hablando de que sería una donación. En este caso, es oneroso porque hay una contraprestación económica, no es gratuita y no puede ser gratuita una compra-venta. Estarías hablando de una donación y ahí ya cambiaría el contrato. Es consensual porque nace por el consentimiento, entendiéndose que hay teorías que la compraventa es real, pero no es real porque si bien es cierto, estamos hablando de que la compraventa sea en este caso estamos hablando de un bien inmueble, pero eso no quiere decir que para que exista la compraventa tiene que entrar el bien inmueble en este momento, sino que las compraventas de bienes inmuebles pueden ser a futuro incluso. Entonces, a eso es por eso que es característica de consensual. Luego, básicamente, pues produce la transmisión de dominio, pasa a la propiedad. Luego debe constar en escritura pública, que es su elemento formal, pero también es una de las características. Luego genera obligación para ambos, por eso es que es bilateral.
características principales de la compraventa. Luego tenemos los elementos que son las partes del contrato, lo que ustedes como notarios tienen que identificar o tienen que establecer para que estamos hablando de compraventa. Si hablamos de los elementos personales, son las personas que intervienen. Tiene que haber un vendedor y tiene que haber un comprador. Los elementos reales estamos hablando en este caso que es el objeto, que en este caso es el bien inmueble, que es el objeto del contrato. Luego los elementos formales es la forma en que se va a materializar. En este caso, pues tenemos que el contrato, los elementos personales son el vendedor quien transfiere la propiedad y el comprador quien adquiere la propiedad y entrega un dinero, ¿verdad? Siempre va a ser de esa forma, los elementos siempre van a estar esos dos elementos personales. Luego tenemos que evaluar si estos elementos personales llenan los requisitos, los elementos del negocio jurídico y del contrato. Recordaremos la capacidad, recordaremos la representación, o sea, todos estos elementos los tenemos nosotros que estudiar o pedir, analizar cuando lleguen a nuestra oficina profesional las personas que quieran que nosotros autoricemos el contrato de compraventa. Luego tenemos dentro de los elementos reales que les decía, pues básicamente son los bienes. En este caso, pues, es un bien inmueble y nosotros pues tenemos que analizar que el bien inmueble primero sea nombre de la persona. Nadie puede vender algo que no es suyo. Les indicaba que ha pasado donde en los contratos de compraventa de vehículo resulta que yo, Estuardo Campos, le vendo el carro a Lorena y luego Lorena nunca hace el traspaso ni hace ningún contrato conmigo y luego Lorena se lo quiere vender a Clara de León. Lorena al finalizar todavía no es propietaria, aunque tenga la posesión, no tiene la propiedad. Entonces, por tanto, Lorena no podría firmar un contrato de compraventa con Clara porque ella no tiene la propiedad. Entonces, lo que ustedes tienen que evaluar, y eso lo hacen en las obligaciones previas, es investigar la finca o en este caso la propiedad para establecer que esté a nombre de la persona que dice ser el propietario. Y lo vamos a analizar, y lo analizamos más adelante, pero es básicamente así como funciona el elemento real. Luego tenemos los elementos formales, que básicamente es que se debe hacer en escritura pública, porque el elemento formal para la validez de este contrato o para que se pueda establecer que es válido, tiene que ser en escritura pública por ser un contrato que debe registrarse en un registro público como lo es el Registro General de la Propiedad. Por lo tanto, su elemento formal es en escritura pública. No puede haber una compraventa en documento privado. Cuando ustedes miren una compraventa en documento privado, esa compraventa no es válida, ¿verdad? Inmueble, lógicamente. Entonces, ¿por qué no es válida? Porque no se hizo en el elemento formal, que es la escritura pública. Luego, estamos hablando de las obligaciones previas. Entonces, siempre ustedes les voy a poner lo que estamos resolviendo, siempre va a ser un caso. Se va a colocar, llegan dos personas a su oficina profesional, le indican que el señor tal es propietario de una finca que queda ubicada en tal lugar, con finca, un libro tal, con un tal, que le quiere vender a la señora Lorena tal y tal, y tal y tal, quien significa tal y tal, quien es guatemalteca, quien es etcétera, etcétera, etcétera. Esos datos se los van a proporcionar a ustedes como notario. Entonces, ustedes como notario tienen que venir y cumplir con las obligaciones previas. Primero es identificar a los otorgantes. Primero les van a pedir sus documentos personales de identificación o su pasaporte si es extranjero o se está actuando, en el segundo punto, se está actuando en representación de alguien más, pero lo que tienen que hacer ustedes como notarios es identificar a las personas que van a intervenir en el contrato. Luego, verificar la capacidad legal. Primero, segundo, si están actuando como mandatarios, si están actuando como tutores, como representantes legales de sociedades mercantiles o de personas jurídicas, ustedes el documento que les presenten. Por ejemplo, si les llevan un mandato general con representación y quieren vender un inmueble, ¿será que es válido? Pregunto, yo les puedo poner en el examen eso. Por ejemplo, vamos a ver, ¿quién quiere responder? Si llegan a su oficina profesional dos personas, una lleva un mandato general con representación y indica que quiere vender la propiedad de su mandatario, el bien inmueble tal, ¿ustedes qué van a hacer como notarios? Ustedes van a calificar ese mandato. ¿Y qué van a ustedes, cómo lo van a calificar? Primero van a verificar que esa representación
pues obviamente, pues suficiente. Por eso es que uno cuando pone en la escritura que hago constar que la representación que se ejerciste es suficiente para mí y ante la ley para el otorgamiento de esta escritura. Así es como lo hace el notario. Entonces pregunto, a ver, Tello levantó la mano. Cuénteme, ¿qué piensa usted? No cumple, licenciado, porque es necesaria el mandato, pero con cláusula especial para vender y tiene que estar determinado el bien inmueble que se va a vender en este caso. Exacto. Entonces, ¿qué hace un notario? Califica. ¿Por qué califica? Porque el notario es el que hace constar en la escritura pública que tuvo a la vista, primero que es la representación es suficiente y segundo que tuvo a la vista el documento. De hecho, en la práctica no se adjunta el mandato, ¿verdad? O sea, ustedes no van a registro de la propiedad y adjuntan el mandato, sino solo el notario califica el mandato y establece que lo tuvo a la vista, la fe pública notarial, pero es una obligación suya. ¿Quién es responsable después si ustedes hacen esa escritura con ese mandato? ¿Quién es el responsable? Acuérdense que el notario tiene responsabilidad tanto administrativa, tiene responsabilidad penal, civil, notarial, entonces eso tiene que tener cuidado. Entonces, ¿cuál es su segunda obligación? Calificar las representaciones. No solo pueden ustedes hacer un documento, una compraventa solo porque les digan que tienen un mandato, ¿verdad? Luego tenemos, vamos a ver aquí. Luego tenemos dentro de las obligaciones previas, comprobar la presentación, que es lo que les indicaba. Luego verificar la legalidad del acto, que básicamente pues, es calificar que el bien, que todo sea legal, que no se esté vendiendo un inmueble, que tenga un gravamen, etcétera. Ustedes van a verificar la legalidad del acto, van a calificar también la legalidad del acto. Luego van a revisar la documentación de respaldo, que es la fase investigativa del notario. Ustedes van a pedir título de propiedad. Si no tienen el título de propiedad, ustedes van a solicitar una certificación de historial completo. Luego, pues después todos los documentación de respaldo. Ustedes van a investigar, van a hacer una consulta electrónica, van a sacar el YUSI, van a pedir la matrícula fiscal, o sea, van a realizar toda esa investigación previa. De hecho, les recomiendo que cuando ustedes se gradúen y sean notarios, pues puedan ustedes solicitar su usuario para que ustedes como notarios puedan buscar las matrículas fiscales y segundo, que puedan crear usuarios de propiedad para que ustedes puedan investigar las fincas para que ustedes puedan tener ese respaldo de que cuando cualquier proceso, problema que vaya, ustedes dijeron, bueno, en el registro aparecía que físicamente, o que eso ya no es responsabilidad de ustedes, la responsabilidad de ustedes es que la documentación sea acorde. Sí, Trujillo, licenciado, bueno, con una consulta. Si usted en el parcial nos preguntaba sobre las obligaciones previas a la escritura de compraventa de un inmueble, ¿tenemos que colocar aún el último recibo de pago del YUSI o ya no? Fíjese que en la práctica ya no se pide, pero en teoría sí sería bueno que ustedes lo pidan como requisito y que lo pongan como atestado. En la práctica ya no lo están pidiendo porque al finalizar es inconstitucional, es como ahorita con el tema de que ustedes no podían pagar su tarjeta de circulación si no habían pagado una multa. Que una obligación no tiene que ver con otra obligación. Pagar el YUSI no es una obligación hasta cierto punto para poder limitar el derecho de propiedad privada. O sea, yo puedo vender mi bien inmueble y pagar el YUSI. Una obligación no me limita mi derecho de propiedad privada. Y bajo esos parámetros el YUSI ya no es obligatorio. Hace época anterior se utilizaba el YUSI, era un requisito para poder inscribir una propiedad, pero esa era una inconstitucionalidad total, o sea, eso era algo que vulneraba un derecho porque, como les digo, nadie le puede limitar la propiedad privada a menos de que sea a través de las únicas excepciones que están en la ley, que son 3, que ustedes ya tuvieron que ver, son derecho administrativo. Dentro de esas 3 excepciones pueden limitar lo que es la propiedad privada. Y entonces el YUSI no podía limitar la propiedad privada. Acá es lo mismo, ¿verdad? O sea, no se puede, perdón, aquí en el caso no se puede limitar, pero sí es recomendable porque ya me pasó a mí. A mí me sorprendieron en mi buena fe y por eso es de que ahora yo se los recomiendo que lo hagan, porque a mí me pasó. Mi cliente, pero es que me pasó también porque las cosas corriendo no salen bien hechas.
nosotros nos contrataron para realizar fraccionar una escritura de compra-venta y nosotros pues pedimos el UCI, el CABI, vimos en el registro de la propiedad, le pusimos el valor y todo. Que si resulta que el UCI se debían 21,000 quetzales de UCI. Lo único es que yo sí yo le delegué esa responsabilidad a mi cliente, le dije, mire, vaya a revisar, vaya a preguntar el UCI y todo, porque como está corriendo, nosotros tampoco podemos venir y hacer correr tan, o sea, no podemos venir y hacer todo si usted lo que quiere es la escritura para ahorita, para este momento. Entonces, yo sí le indiqué a mi cliente y le dije, mire, vaya a verificar el UCI con la persona, porque incluso había un intermediario, saben que están los famosos ¿cómo se llaman? Los corredores, los que andan, que quieren su comisión. Entonces, no fue un relajo, o sea, me hablaba este, me hablaba otro, entonces yo le paré, le dije, miren, yo la voy a hacer, pero el cliente, pero la responsabilidad de cuando si sale algo mal es suya, porque usted no me está dejando que yo pueda hacer bien mi trabajo. Entonces, básicamente, pues él asumió la responsabilidad y resulta que en el JUSI le debían 20,000 quetzales. Obviamente, pues la otra parte tiene que hacerse responsable porque al finalizar ahí hay un saneamiento, ¿verdad? Pero básicamente sí es recomendable para que no lo sorprendan, como me pasó, que obviamente, como les digo, uno tampoco es perfecto, pero sí, desde ese momento que eso fue hace unos años, me pasó, entonces, como les digo, uno va aprendiendo. Entonces, ahora lo que yo hago es que sí les digo el JUSI, el último recibo del JUSI para ver que estén al día, porque si no les va a pasar lo que me pasó a mí, que al finalizar, pues yo ya estaba consciente que podía pasar, pero mi cliente fue el que tomó la mala decisión de no investigar, o sea, no dar el tiempo de que nosotros investigáramos. Por eso les digo, ustedes tienen que hacer una fase investigativa y eso es lo que uno tiene que hacer. Por eso les digo ahorita, desde ahorita, que a ustedes no les vaya a pasar ese error de no investigar el JUSI o no pedir el JUSI, porque como les digo, a mí me pasó que me sorprendieron porque el JUSI se debían 20 mensuales porque era una propiedad de más de medio millón, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues hay que tener cuidado con eso. Entonces, sí se los recomiendo. Y no es como digo, no es un requisito obligatorio, pero sí es importante que ustedes, como buenos notarios, puedan ustedes pedir el último recibo del JUSI y a colocarlo en sus atestados. Luego pasamos con el asesoramiento imparcial de las partes. Acuérdense, como decía el licenciado y maestro Quiroz, que ustedes aquí actúan como notarios y los notarios no son parciales, los notarios son imparciales. ¿Por qué? Porque los notarios no pueden estar de parte de una de las partes de los otorgantes, sino que tienen que estar imparciales. Aunque el notario, cuando es una compraventa, el Código Civil establece que el comprador debe elegir o puede ir con su abogado, su abogado o notario de confianza, eso no quiere decir que el abogado vaya a venir y vaya a tomar una parcialidad, como se nos indicaba en la clase anterior. Luego pasamos el punto 3, que ya es una de las obligaciones, pues es empezar a plantear, elaborar el proyecto y para mí, yo siempre les mando la minuta a mis clientes para que ellos revisen sus datos, revisen si están de acuerdo con la forma de pago, etcétera. Entonces, básicamente, pues otra de las obligaciones es elaborar el proyecto para que obviamente también pues se cumpla con los requisitos. Luego pasamos a la estructura, pues básicamente las partes de la estructura pública, y como les digo, pues yo lo divido en tres, pero también dentro de esas tres hay diferentes como subpartes, y pues es lo que vamos a ir viendo ahorita en este momento, qué es lo que lleva, pues básicamente. Luego tenemos las obligaciones posteriores, que también la vamos a ver ahorita en este momento en la práctica. Vamos a ver que las obligaciones posteriores, estamos hablando de que la primera obligación es razonar los títulos de propiedad que hayan sido modificados o los documentos que tengan que ser modificados. Les ponía el ejemplo en la clase introductoria, que si yo, Estuardo Campos, quiero vender mi casa, yo tengo que presentar mis escrituras. Cada quien, el notario, razone que en tal fecha, en tal lugar, se vendió, y por medio de la estatal, el señor tal y tal vendió este bien inmueble a la señora tal y tal y tal. Firma y sella el notario. ¿Por qué se hace esto? Porque hay personas que sorprenden o que son estafadores y andan vendiendo propiedades a varias personas y resulta que cuando el registro pues ya está vendida la propiedad o hay otra escritura. Entonces, lo recomendable es quedarse con la escritura y si no, pues a veces los clientes que se mire, es que no, que eso me va a servir para hacer ver que yo vendí mi propiedad. Entonces, la obligación es razonar la escritura que tuvieron a la vista. Luego, extender los testimonios, lógicamente extender los testimonios, ustedes saben que ahí se pagan los impuestos. Luego, inscribir en el registro el acto, o sea, la inscripción es otra obligación. De hecho, al final de la escritura, en el cierre, se coloca o se
se le lee las obligaciones a los clientes, que es el pago de impuestos y del registro del acto o contrato. Es una obligación que hay que hacer. Luego, realizar los avisos, también los notarios no lo hacen, que es dar aviso a la municipalidad de Adicavi. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, les pongo un ejemplo, si ustedes van a iniciar un sucesorio intestado, por ejemplo, se muere un familiar suyo y ustedes no saben qué propiedades tiene, ¿ustedes a dónde van a acudir? Pregunto. ¿Qué pedirían ustedes qué pedirían ustedes si ya pasaron derecho, si se realiza un sucesorio, ustedes como notarios, ¿qué es lo que van a pedir o cómo van a hacer constar cuántos bienes inmuebles o bienes tiene una persona? ¿A través de qué documento? A ver, pregunto. Notarios de jurisdicción voluntaria. A ver, ¿qué documento se pediría para saber qué bienes tiene una persona? Una carencia de bienes en el DICABI. Por eso es importante que cuando una persona compra o adquiere una propiedad o donación, etcétera, o se transmite la propiedad de un bien inmueble, se debe dar aviso a DICABI, porque DICABI lleva el control de quienes tienen bienes. Entonces, por eso es de que ustedes cuando hacen un sucesorio, lo recomendable es pedir a DICABI una carencia de bienes para establecer cuál es la masa hereditaria. Pero si el notario no da aviso, su familiar, si escondió y no saben ustedes que tenía una propiedad, ¿cómo van a hacer el sucesorio? O sea, cómo saber qué propiedades y las personas, qué propiedades tiene la persona que falleció. Por lo tanto, ustedes tienen que acudir a DICABI. Entonces, ustedes como buenos notarios tienen que entrar el aviso notarial a DICABI para que DICABI haga ese cambio, ¡pum!, de propietario. Entonces, cuando ustedes van a buscar una carencia de bienes, ya va a aparecer ahí que la señora María de los Ángeles Arana tiene una propiedad, punto. Entonces, ya ustedes con eso ya pueden darse cuenta de quién es el actual propietario. Luego, la MUNI, pues básicamente la MUNI es para el UCI, para llevar un control municipal. Eso sería básicamente dentro de las obligaciones que tiene el notario. Luego vamos a pasar ya a la parte práctica. Entonces ahorita vamos a pasar a la parte práctica. Ahorita ya vamos a ver la redacción, qué partes tiene la escritura de compraventa, ¿verdad? Entonces me indican si se logra ver. Pues básicamente vamos a ver el primer caso, que es una compraventa al contado, compraventa simple, llamémosle una simple, compraventa simple, y básicamente pues algo así van a venir los casos, ¿verdad? Van a llegar a su fuente profesional, acude el señor tal y tal, les voy a dar cierta información, la otra información ustedes se la van a inventar, porque lógicamente pues tienen que completar ustedes con lo que ya saben qué es lo que lleva, por ejemplo, puede hacer que no le ponga el valor, que se me olvide, porque también es cosa que también se le puede olvidar a uno, ustedes van a tener que resolver con la información que se les va a dar. Entonces acá pues va a estar toda la información, el primer testimonio, ustedes van a ver que van a entregar los DP que tienen DPI, o sea, que son personas nacionales, van a ver el valor, van a vender cómo se va a pagar a través de un cheque de caja. Entonces, toda esa información es la que se les va a dar para el examen y ustedes pues van a resolverlo conforme a las instrucciones que se les dé en el caso. En este caso, pues acá están todas las instrucciones y como lo vimos en la clase anterior, empezamos a ver también otra de las cosas es de que acá estamos hablando de una compra-venta que vamos a usarla para dos versiones. Para el pago de impuestos lo vamos a usar para el IVA y para el 3% para que ustedes vean cómo se paga el impuesto en una compraventa simple cuando es primera o segunda compraventa. Pero ahorita vamos a la escritura como tal. Es una escritura de compraventa simple. Vamos a estudiar el encabezado y el encabezado pues básicamente lleva el número de escritura. El número de escritura ustedes saben que es de lo más importante porque el protocolo lleva un correlativo. Por lo tanto, ustedes tienen que llevar el orden del protocolo, la escritura número 1, la escritura número 2, la escritura número 3. Esa sería la 1 porque es la primera que estamos practicando. Luego, el municipio les indicaba que es recomendable poner el municipio, aunque sea en Guatemala, porque si bien es cierto, Guatemala tiene la ciudad de Guatemala, pero a veces a la hora se encuentra un abogado problemático, de aquellos que anda buscando y anda alegando por todo y que anda creándose. Yo tengo varios litigios que ahorita pues, se complican porque ingresan y presentan acciones que no tienen nada que ver. Pero bueno, el tema es de que ustedes para blindar todo, mejor háganlo en el municipio y departamento, en este caso de Guatemala. Luego la fecha, tengan cuidado con la fecha, se les indicaba el tema de las fechas, no hagan escrituras de fecha anterior ni fecha después porque pueden involucrarse en problemas, por X o Y razón, entonces mejor hacerlo en la fecha y en el lugar donde ustedes pues la están haciendo.
Luego, el ante mí siempre tiene que dar su nombre, ¿verdad? Y la parte notario, o sea, notaria. Luego comparece, van a poner los datos de los otorgantes. Y en este caso, pues ponen la edad con el DPI, el estado civil, ponen, por ejemplo, si es de otro domicilio, por ejemplo, el departamento de Zacapa, ponen con domicilio en el departamento de Zacapa y el compañero acá, pues nos indicaba que se podía colocar tránsito en esta ciudad, tránsito en este municipio, en este departamento. También estoy de acuerdo, al final solo como se coloca, dónde es el domicilio no importa, ¿verdad? Ahora, cuando es extranjero, sí es recomendable porque acuérdense que los extranjeros tienen por el trámite migratorio tienen hasta un plazo establecido dependiendo de qué país, de cuántos días pueden estar en el país, etcétera. Entonces, por temas migratorios es mejor colocar que se encuentran de tránsito en este país o en este departamento, etcétera. Luego, el documento personal de identificación, el DPI, lo tienen que identificar de esta forma. No sé si ustedes ya saben cómo se utiliza el DPI. El DPI no se lee de corrido, sino se divide en los espacios que ustedes se encuentran. Por ejemplo, acá serían 4 dígitos, luego serían 5 dígitos. Se tienen que leer con números enteros, pero dividido en esos numeración. No van a poner 1890, por ejemplo, no van a poner 1890. Son cantidades enteras. Luego lo van a separar ya sea con espacio o con una coma. También otra de las cosas que me tenía que explicarles. Pueden poner una coma, pueden ponerle espacio, eso es independiente de ustedes, si ustedes pues es redacción notarial. Eso ya es redacción de cada notario. Si ponen espacio, le ponen una coma. Pero sí tienen que dividirlo con números enteros, por favor. Eso también va a ser objeto de examen. Acá sería 0,101. El 0 siempre se debe escribir. Aunque sea un anterior a un número que sigue, siempre se pone 0,101. Luego se coloca por quién fue extendido, ¿verdad? Eso siempre se coloca. Vamos a ver un ejemplo también con pasaporte. Si no estoy mal, creo que está abajo. Si no, pues lo vamos a poner más adelante. Entonces acá es porque son guatemaltecos. Si son extranjeros van a identificarlos con pasaporte. Ahora bien, acá le tienen que colocar, yo siempre le coloco dos formas de que se identifiquen. Se denomina por su nombre o como la parte vendedora. ¿Por qué? Porque a veces, me decía nuestro maestro Canas, indicaba que a veces uno se complica, a veces uno por transcribir el nombre se confunde. Entonces también se puede colocar solo la parte vendedora para identificar dentro del cuerpo de la compraventa a la parte que está compareciendo, ¿verdad? Te lo voy a explicar más adelante en qué consiste. Pero siempre colóquenlo ustedes que se puede denominar por su nombre o como la parte vendedora. Otros le ponen tres formas, por ejemplo, lo vamos a redactar. Sería, se le podrá denominar por su nombre, coma, como la parte demandante o como la vendedora. Si es mujer, ¿va? En este caso, o el vendedor, que este es hombre, ¿verdad? Como el vendedor. Esto quiere decir que ustedes pueden utilizar en el documento más adelante estas tres formas que se va a referir siempre al señor Juan Carlos Pérez. O sea, si le ponen su nombre, pues está manifestando su voluntad él. Si le colocan como la parte vendedora, también es la misma persona. Y si le ponen el vendedor, lo pueden denominar con la misma persona. Eso va a depender de la redacción de ustedes como notarios, ¿verdad? Yo solo lo pongo dos a veces por su nombre o como el vendedor, o sea, independientemente de cómo lo voy a utilizar dentro del cuerpo. Eso sí, tiene que tener relación. No me van a poner, si van a poner el vendedor y no está aquí, a veces los operadores se ponen con sus cosas, pero si no le ponen así, solo le ponen la parte vendedora. Y abajo le van a poner aquí, manifiesta en lugar del nombre, manifieste el vendedor y no está arriba que se pueda denominar así, el registro se los puede rechazar. O sea, siempre que va a manifestar algo, una de las partes se le tiene que colocar cómo está manifestándose, si es como el vendedor, la parte vendedora, o manifiesta el señor, ¿verdad? El nombre. A mí me gusta poner el nombre casi siempre en la primera cláusula, pero también, como les digo, es cuestión de redacción. Es que acuérdense que la redacción del notario es libre una vez se cumpla con los requisitos del artículo 29 del Código Notariado y obviamente los subyacentes, ¿verdad? Entonces, básicamente, no sé si quedó claro esa parte de que tienen que identificar cómo van en qué calidad le llaman, va a actuar la persona que está compareciendo. Luego, lo mismo va a aplicar para esto. Entonces, aquí ya no lo vamos a repetir. ¿Se dan cuenta? Aquí viene la parte compradora o el comprador. Luego, tienen que hacer constar, ¿verdad? Hago constar que me aseguran los comparecientes ser de los datos de identificación. El notario siempre hace constar que los datos que están colocando se lo están indicando las partes. ¿Por qué? Porque el notario no es obligación calificar
cómo, cuáles son los datos de las personas. Y ahí viene mi punto de tesis, que son los que importa, de los que he atacado en ese punto, pero también viene, por ejemplo, el tema de si una persona indica que es comerciante. Ustedes ya vieron derecho mercantil. ¿Quiénes son considerados comerciantes? Ustedes ya saben cuál es la diferencia de comerciantes y no comerciantes, o quienes no son considerados, según el derecho mercantil, como comerciantes. Si yo indico que soy abogado y notario, por ejemplo, ahí, y todavía no me he graduado, el notario no está pidiendo su carne para que se identifique como profesional. Entonces, dentro de los datos de acá, de los 5 generales, el notario hace constar que los comparecientes aseguran ser de esos datos. El notario no da fe de que le presentaron su constancia de colegiado activo, o le presentaron su constancia de comerciante, o le presentaron su título de bachiller. Entonces, esta parte de hago constar que me aseguran los comparecientes ser de los datos es importante para exonerar al notario de cierta responsabilidad, aunque obviamente pues, no es que uno tenga responsabilidad hasta cierto punto, porque como les digo, son los datos que le están indicando a uno, ¿verdad? Como notario. Luego es importante colocar acá el contrato, ¿verdad? Otros les ponen, por ejemplo, contrato en inmueble al contado. Al contado. El nombre, yo me he topado con casos en que el nombre no le ponen no le ponen tanto énfasis en una vez sea contrato de compraventa de bien inmueble, otros le ponen contrato de compraventa de bien inmueble rústico, o ya sea rural, urbano. Entonces, eso, como les digo, es cuestión de redacción. Yo lo he aprendido en la práctica, que es entre menos es más a veces. Lógico, a veces, no siempre. Entonces, contrato de compraventa de bien inmueble, punto. Contrato de compraventa de bien inmueble al contado, está bien. Contrato de compraventa de bien inmueble rústico o urbano, está bien. Ahora sí, si van a colocarle, por ejemplo, un usufructo vitalicio o garantía hipotecaria, o le van a colocar de pacto de reserva de dominio, ahí tienen que denominarlo con el nombre. Lo que va a cambiar el nombre va a depender de qué tipo de modalidad del contrato de compraventa van a utilizar, pero en sí, este contrato, que es simple, le pueden poner contrato de compraventa de bien inmueble urbano, si ustedes están seguros que es urbano o rústico, ¿verdad? Al contado, si van a pagar de una vez el dinero. Entonces, eso es lo que tienen que ustedes ir viendo. Sí, compañero Tello. Sí, le tengo una duda, disculpe. Cuando es por depósito bancario, se, se tiene que tener la boleta a la vista. Sí, se tiene que consignar. Todas las formas de pago se deben consignar. Aunque, le voy a ser sincero, aunque en el registro no se ponen no se ponen una vez el notario de fe de que, o sea, se queden de acuerdo que se va a hacer la transferencia bancaria tal y tal, no es necesario colocar el número de boleta. De hecho, en la práctica no se coloca, pero para mí sí es recomendable que se ponga, pero en ese momento es dependiendo de las partes. Yo no recomiendo que se haga a través de transferencia o boleta bancaria porque no se tiene a la vista el pago. Entonces, para asegurar a sus clientes es mejor que sea un cheque de caja o cheque que lo llaman ustedes para ver si tienen fondos antes de, y obviamente pues también es un riesgo, dependiendo, yo siempre recomiendo que sea a través de cheque de caja. El cheque de caja es, y aún así puede haber algún tipo de estafa, pero lo más recomendable siempre sea cheque de caja o efectivo. Una de esas dos, para mí son las dos variantes más fáciles, ¿verdad? Sí, compañero César, Licenciado, buenas tardes. Una pregunta, yo estoy un poquito esta les cuento. confundido. En el contrato de compra-venta, por ejemplo, el impuesto independiente si ya la casa fue habitada es el 12% en el impuesto. A diferencia del contrato de cesión de derecho, yo tengo entendido que es 3%. No sé si estoy bien. No, 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 no. De hecho, ahorita vamos a dar un repaso de impuestos. De hecho, sí, hoy la clase también vamos a un repaso de impuestos. Ahorita en un ratito. Terminamos esta compraventa y vamos a pasar al primer testimonio especial, y ahí les voy a dar un repaso de impuestos y después vamos a los testimonios. ¿Por qué? Porque tienen que tener claro esa parte de los impuestos, pero yo entiendo que a veces no comprenden, entonces yo les voy a tratar a un repaso breve de explicándoles los impuestos de una forma más concreta y un poquito más accesible. Espero que me entiendan, pero les voy a tratar de dar los impuestos de una forma más clara, más práctica, para que ustedes lo puedan aplicar en el resto de contratos. Como les digo, estas últimas 2 clases o 3 clases van a ser un poquito largas, tediosas, pero es porque vamos a ver todas las variantes. Pero esto que estoy explicando ahorita ya no lo voy a explicar en cada escritura, sino que solo vamos a ver las cláusulas de que cada una, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a dar la cláusula de cada una? Vamos a ver una donación en qué varía, ¿verdad? Básicamente. Pero eso, los impuestos, lo vamos a hacer más adelante, compañero César. Ahora vamos con Francela y luego Clara.
O creo que ya, pues sí, ya bajo la mano. Entonces, Sí, Clara, sí, sí, cuénteme. licenciado. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Una pregunta. Cuando es pago y contado, ¿no importa la cantidad o hay una cantidad mínima o máxima que es permitida establecer en el contrato? No, de hecho no hay ninguna cantidad mínima exceptuando el pago de impuestos. También eso me faltó, pero lo voy a apuntar porque les voy a dar un ejemplo de cuando ustedes pactan una compraventa más bajo el valor de la dedicable registro. Usted les voy a enseñar cómo se debe de hacer una escritura de compraventa de esa forma, solo lo voy a apuntar. Esa variante no la tenía. Variante donde el valor del contrato es más bajo que el valor que está en DICAVI o en el registro. Bien, hermano. Muy bien, excelente. Esa variante también la vamos a ver. Entonces, miren, pues, les explico. El contrato, existe la libertad de contratación o la libertad de pactar el valor. Las partes pueden pactar el valor que quieran. No hay un límite establecido en la ley. Lo que sí hay un límite que no lo aplican es el tema de cuando es de dinero a partir de 80,000 quetzales, bueno, $10,000, que son como 70, bueno, lo que es equivalente a dólares, en quetzales, perdón, los $10,000, sí hay que justificarlo. Y de hecho ahí entra una de las reformas a la ley, con la ley de lavado de dinero, que nosotros como notario tenemos que pedir que nos justifiquen cuando es más de ese valor, porque eso ya es una reforma que obviamente pues va a un límite, ¿verdad? Nos van a pedir nosotros que justifiquemos cierto valor o cierta cantidad de dinero, pero un límite como tal de que puedan ustedes colocar en una compraventa no hay, no tiene esa ley. Mire, ustedes tienen que vender a este valor y no lo pueden vender. Ustedes pueden vender a 10 millones, 100 millones si quieren una propiedad. Lógicamente, eso también es debatible porque también no sucede, porque también ahí sí se ponen alerta a la SAT, porque también lógicamente pues tampoco le vas a inflar tanto porque entramos a la ley de lavado de dinero, ¿verdad? O sea, hay una línea delgada entre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer porque despertaría sospechas, pero en sí el pacto del valor o el tema del valor que se le dé a la compraventa no está limitado ante la ley. Lógicamente, pues ahora con la ley de lavado de dinero hay que tener cuidado porque nosotros como notarios tenemos que verificar si es en efectivo que nos justifiquen hasta cierto punto a nosotros que no debería de ser así, pues estoy en contra de esa ley, pero al finalizar sí es importante que entendamos que a partir de $10,000 tenemos nosotros que verificarle, a comprobar el dinero, etcétera. Pero eso ya no nos competiría a nosotros. Eso lo compete a ellos cuando van a los bancos. Yo, mi escritura de compraventa, digo, me dieron 300,000 quetzales, mire, tengo mi escritura, yo soy el vendedor y aquí tengo una copia, aquí está, mire, yo vendí la propiedad, lleno el IVA y yo lleno el IVA y se acabó. Ya no tienen por qué, ya no tenemos que ver nosotros notarios calificar de dónde viene el dinero, por decirlo así, o cómo justificar el dinero, cosa que ahora tenemos que verlo. De hecho, yo les soy sincero, yo estoy analizando esa ley y estoy esperando ahorita para ver, porque nosotros tenemos que cuidarnos mucho en ese aspecto, pero en sí no hay como un monto que tenga límite, ¿verdad? Para el pago de impuestos sí hay un límite, se recuerda, pagos de impuestos, ojo, no vayan a confundir, porque incluso cuando yo estudiaba lo confundía, eso lo aprendí por análisis, lo aprendí en la práctica, no confundir el valor de la compra-venta con el valor que se va a pagar el impuesto. Ustedes pueden vender una casa en 50,000 quetzales, aunque tengan que pagar impuestos sobre 1 millón. O sea, ustedes hay que colocar una cláusula. Se hace constar que el pago del impuesto se hará conforme al valor máximo entre los tres valores, tal y tal, que sería sobre tal. Punto. En el primer testimonio ustedes ya pagan ese impuesto. Aunque la compraventa haya sido más baja, ustedes van a pagar el impuesto sobre el valor mayor que esté en DICABI, en la matrícula municipal o que esté en el registro de propiedad. Lo vamos a ver en una de las variantes. Ahorita no, porque nos estamos desviando, pero sí lo vamos a ver esa parte y vamos a verlo también con los impuestos para que no nos alarguemos. ¿Sí, Douglas? Sí, sí, muchas gracias, licenciado. Fíjese que quería preguntarle algo. Fíjese que pasa algo, que sucede que están las escrituras, pero normalmente a veces vienen por un valor mucho más bajo. Por darle un ejemplo, por 3,000 quetzales. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero
comercialmente están en 100,000. Entonces muchas veces se hacen las escrituras, se hacen por los 3,000 quetzales, pero se reciben los 100,000. Y a veces lo que han hecho, eh, yo me dedico a bienes raíces, ¿verdad? A veces lo que han hecho es de que cuando son montos no tan elevados, de unas diferencias entre 5,000 a 100,000, lo ponen por mejoras, ¿verdad? Para justificar ese dinero. Pero ahora Así es. con la nueva ley que está poniendo, de verdad, Ya no se va a va a entrar poder. en vigencia en septiembre el lavado de dinero, pues se va a poner mucho más complejo, ¿verdad? No Y sé ya no qué se va a piensa poder usted hacer eso. y qué tipo de sanciones pueden llegar a haber, ¿verdad? Porque Sí, sanciones ahí para el notario incluso y para las partes también para hasta el cierto notario punto. y para las partes, ¿verdad? ¿Cuáles serían, licenciado, perdón? Fíjese que con el notario es un tema de multa económica y si no estoy mal, creo que hay otro procedimiento como sancionatorio, pero no lo he visto, la verdad, lo soy sincero. Todavía no he terminado de leer esa ley porque como todavía no está en vigencia, todavía no la he analizado, pero sí la vamos a analizar en estas semanas con mis colegas para poder empezar a buscar una solución tanto para la práctica notarial como para la abogacía, porque acuérdense que también, pues básicamente también es importante para el tema de la abogacía, pero sí hay que tener en cuenta que hay sanciones económicas para los notarios y abogados y los contadores, porque no solo somos nosotros, son los contadores, ¿verdad? Y bueno, los auditores, etcétera, todas las personas, todos los sujetos obligados. Pero solo eso es otro tema que ahorita, pues sí tiene mucho que ver con el tema del notariado, pero ahorita vamos a enfocarnos más que todo en la compra-venta y miremos eso cuando analicemos la ley, vamos a ver el tema de un repaso del tema de las obligaciones nuevas con la nueva reforma. Lo vamos a ir viendo para ver, porque yo también estoy viendo si se presentaba alguna una acción constitucional solo atacando la parte de Recording in lo que es progress. el notariado, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso sería básicamente lo que hay que hacer. Deme un segundo. Gracias. Bueno, pues sí, entonces, básicamente, pues eso estaríamos viéndolo más adelantito. Ahorita lo que importa es que ya nos desviamos otra vez. Estábamos en el nombre o la denominación del contrato. ¿Qué contrato? Compraventa de bien inmueble al contado. Compraventa de inmueble con pacto de reserva de dominio. Compraventa de inmueble con usufructo vital, con constitución o reserva de usufructo vitalicio. Compraventa de inmueble con constitución de servidumbre de paso. Compraventa de inmueble o sea, el nombre lo tienen que ir colocando conforme a la variante que se vaya a desarrollar, ¿verdad? Eso sería básicamente lo que tendríamos que ir viendo. Ahora viene el cuerpo, que el cuerpo es acá vamos a discutir cada escritura con cláusulas. Acá siempre la primera cláusula va a ser donde se establece en las compraventas que es propietario de la finca, o sea, la persona que va a vender siempre se coloca en la primera cláusula, manifiesta el vendedor, manifiesta el señor, manifiesta la parte compra vendedora que es propietario del inmueble inscrito en el registro general de la propiedad con el número de finca, folio y libro. Siempre se coloca estos datos de la finca que se va a vender. Siempre se establece el bien inmueble que se va a vender. Siempre se le coloca con varias medidas, colindancias que constan en su respectiva inscripción registral. Cuestión de redacción, uno le colocan la ubicación cuando hay dudas de la ubicación, otros le colocan el área, otros le colocan los datos, pero en lo personal a mí no me gusta colocar los datos porque a veces en el registro, Recording stopped. hay un problema con que se colocó un mal dato o no coincide la dirección que le colocan a veces los notarios porque a veces toman la dirección de la MUNI, a veces la dirección de la MUNI no es la que está en el registro de la propiedad, entonces no coinciden, rechazada. Eso me lo aconsejó un operador del registro, que es amigo de nosotros. Me dijo, mira, tené cuidado cuando pongas direcciones en las compraventas, porque si a veces no coinciden, te la van a rechazar. Entonces,
yo aprendí que le ponía solo con el área, ubicación, medidas y coordinadas que constan en su respectiva inscripción registral. Esto establece que el notario, eso establece que esta finca tiene en su inscripción, que no tenemos necesidad de colocarlos. Es uno de los consejos que también les doy para el ejercicio, ¿verdad? Como les digo, es válido una práctica y no te complicas para que no te lo rechacen. Luego acá, la parte vendedora acredita. Aquí es importante acreditar con qué documentos se está haciendo. En este caso, se coloca la parte vendedora acredita la propiedad del inmueble antes indicado con el testimonio en la escritura pública número tal, la autoridad tal, cómo se acredita. O sea, yo no puedo decir que soy el propietario de una finca si no tengo el título. Yo no, y es importante colocarlo para que quede garantizado en el documento que se está, te está teniendo a la vista o que se está colocando que existe este documento. Cualquier problema se va a buscar esta escritura, porque tenés la escritura dentro de la otra escritura nueva, entonces está ahí. Luego viene la cláusula segunda. La cláusula primera es identificar al bien inmueble. Esa es la parte para que entiendan. En una compraventa siempre la primera cláusula va a ser el bien inmueble. Siempre se va a establecer cuál es el bien inmueble que es objeto de este contrato. Si es donación, igual lo mismo, porque la donación igual es de un bien inmueble, ¿verdad? Cuando es arrendamiento en la escritura pública, lo mismo. También fíjate que es el propietario total porque es el inmueble que se va a arrendar. Entonces también es lo mismo. O sea, las primeras cláusulas siempre van a ser con relación al bien inmueble. Luego, la cláusula segunda es donde se va a vender, es donde es el objeto del contrato. Manifiesta otra vez, ya sea el señor, la parte, como ustedes quieran, que por el presente acto, contrato, vende, cede y traspasa el inmueble, identifican la cláusula primera de ese instrumento al señor y ponen aquí el nombre del comprador. Eso es lo importante. En la cláusula segunda, ustedes van a colocar que el señor tal le vende, cede y traspasa al señor tal. Y siempre se coloca incluyendo cuanto de la venta, cuanto de hecho, y por eso le corresponde al sitio inmueble. Si ustedes no colocan esto, me ha pasado que yo tuve un pleito con Empower, porque en la última compraventa que hicieron no colocaron que se estaba vendiendo media paja de agua, pero cuando colocamos esto es aquí se tiene que aplicar la interpretación extensiva. ¿Por qué creen ustedes? Porque estamos diciendo que yo le estoy vendiendo la propiedad a Lorena con todo cuanto de hecho y por derecho le corresponde. Y esa paja de agua le corresponde al inmueble. Por lo tanto, si yo le vendo a Lorena esa propiedad, se la vendo con lo que tenga, pues, o sea, si tiene construcción, o sea, tiene todo lo que tenga. Entonces, yo, pues, obviamente les gané el caso a Empower y Empower me registró el título de la media paja de agua. ¿Por qué? Porque yo les indicaba que esta cláusula indica o establece que la propiedad se está vendiendo con todo lo que le corresponde al inmueble. Entonces, no se les vaya a olvidar colocar esto, ¿verdad? Incluyendo en todo cuanto de hecho y por hecho le corresponde al inmueble. Ahorita la van a tener más fácil porque obviamente va a ser virtual el examen, o sea, obviamente pues va a ser a mano, pero ahorita la voy a explicar también, creo que en otra clase les explico cómo hacer el examen, pero igualmente, o sea, sí les recomiendo que lo traten de usar ustedes o sea, tratar de estudiar y repasar esta parte para que lo puedan y se les pueda ir quedando. Luego tenemos la otra parte, el precio. A veces uno les ponen, por ejemplo, literales, más ordenado. Es que es cuestión de redacción. Por ejemplo, manifiesto tal y tal y tal, 2 puntos. Aquí por ese, manifiesto tal y tal, 2 puntos. A, que por el presente acto tal y tal y tal. B, que por el precio, o sea, aquí ustedes pueden usar cuestión de redacción, ¿verdad? Aquí pueden poner, por ejemplo, manifiesto 2 puntos. A, que por el presente acto, y aquí ponen literal. Luego B, aquí en el precio, B, o punto y coma, B, que por el precio, o que por el precio, por el que la parte vendedora vende, o sea, aquí ustedes pueden utilizar la redacción que ustedes deseen. Yo lo coloco corrido porque es un solo texto, ¿verdad? ¿Para qué le voy a poner tantas literales? A veces es mejor corrido, pero eso es cuestión de redacción del notario. Pero aquí, después de que se manifiesta la venta, a quién se le va a vender y qué incluye, viene la parte del precio, que por el precio de tanto, en este caso es de 500,000 quetzales, aquí puede variar. Aquí sí viene lo que estamos discutiendo anteriormente, ¿verdad? Que es el tema de el valor que van a colocar. Acá, ustedes van a colocar el valor que las partes pactaron.
El tema es de que muchos notarios a veces en la práctica no saben que aquí no se debe colocar el valor de la matrícula, ni el valor del registro de la propiedad, ni el valor de la MUNI. Acuérdense que para pagar el impuesto se toman los tres valores, ¿verdad? Esa es la base. Esa base es para el pago de impuestos, no para el contrato. Que en la mala práctica la gente por evadir impuestos lo coloque el dato de la matrícula o el mayor de esos tres, no quiere decir que el contrato esté limitado a ese valor. Yo ya he hecho escrituras en las cuales el valor ha sido menos que el que está en la matrícula, aunque se pague el valor del valor más alto de impuesto. El valor acá es el valor con el que se hace la negociación. Entonces ustedes les preguntan, fíjate que la propiedad está a 500,000 en el banco, pero a mí me la va a vender mi hermana en 200,000 porque es mi hermana. ¿Ustedes qué van a hacer? Ah, no, hay que ponerle 500,000, pero eso es una falsedad porque no le está recibiendo 200,000. Entonces ustedes colocan que el contrato es 200,000. Para el pago del impuesto tomará el valor más alto que consiste en 500,000. Punto. Con eso ustedes ya pagan el impuesto con los 500,000, no sobre los 200,000. Pero sí se pueden hacer compraventas con un valor menor que el valor que se toma para el pago de impuesto. ¿Estamos claros? O sea, pues recapitulo. La compraventa se debe hacer con el valor que las partes pacten, pero el pago de impuesto no puede ser menor al valor que esté en el registro, en la matrícula o en DICABI o en AMUNI. Esto quiere decir que si la anterior compraventa la hicieron por 500,000 quetzales, ustedes no van a poder pagar de impuesto menos que sobre los 500,000 quetzales que se hizo la compraventa anterior, pero sí pueden hacer la compraventa sobre 200,000 quetzales. ¿Por qué? Porque el pago de impuesto no tiene que ver con el valor del contrato. El impuesto solo, el margen, el impuesto solo está establecido que se debe pagar sobre el valor que la ley establece, pero no quiere decir que los obligue a colocar el valor que está en las matrículas. Como les digo en el ejemplo, yo, Estuardo Campos, le puedo vender a Lorena mi casa por 200,000, aunque yo la haya comprado por 500,000, porque puede ser una ganga. Yo tengo una emergencia y tengo que venderla a 200,000. Entonces Lorena me paga a mí 200,000, pero Lorena va a pagar impuestos sobre 500,000 quetzales. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí o no? Pregunto, ¿quedó claro? ¿Qué diferencia hay entre el valor del contrato con el valor que se va a tomar para el impuesto? ¿Estamos bien? Pregunto, ¿alguna duda con eso en sí? Ahorita vamos a entrar, acaba ya en unos 5 minutos, vamos a entrar a lo que es los impuestos para que hoy terminemos de ver la compraventa simple y el pago de impuestos. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí, Teo? Eso es cuando es menor, ¿verdad, Lick? Porque cuando es mayor sí se paga el impuesto sobre Ah, el monto, si es cuando es mayor mayor. se paga el valor que va en el contrato, exacto. Solo es Y- cuando es un valor menor al que está en la matrícula fiscal, ¿verdad? Ahora, cuando es mayor se toma la base del contrato, ¿verdad? Si la propiedad está valorada en 50,000, van a pagar impuestos sobre 500,000, que es el valor que están vendiendo actualmente. O sea, eso solo es cuando el valor es menor. Luego aquí hay que colocar suma de dinero que la parte vendedora declara tener por pagar y recibida su entera satisfacción mediante, aquí es la forma de pago. Miren, aquí es la forma de pago. Acá la forma, aquí si se dan cuenta, se coloca un cheque de caja, pero siempre va a ser dinero, pero se puede mediante cheque, mediante efectivo, puede ser mediante cheque de caja, transferencia también, que no es recomendable para mí, pero se puede hacer con transferencia, etcétera. O sea, lo que importa es que ustedes tienen que colocar que es dinero, porque le estamos hablando de un tema dinerario. Recuérdense que es un tema dinerario. Las compraventas se hacen con temas de dinero, aunque la forma de pago pueda ser con un vehículo, porque también se puede colocar. Acuérdense que tenemos el pago de forma de a través de especie, pero el dinero, el dinero siempre, el valor siempre va a ser en dinero, aunque el mediante, la forma sea diferente, sea efectivo, cheque en caja, cheque normal, transferencia, boleta de depósito, con acciones, con lo que sea, aunque estén pagando con lo que sea, lo que importa es que estén hablando de que se pagan dinero que mediante tal y tal, o suma, o sea, tienen que colocar la forma de pago. Entonces ahí tienen cuidado con eso. Lo más recomendable para mí siempre va a ser que lo hagan a través de cheque de caja o a través de efectivo. Esas dos formas son para mí las más seguras, porque el cheque de caja, si bien es cierto, se puede cancelar, ya estaríamos hablando de que es un trámite más bancario y es un poco más complicado que un cheque normal.
Además que el cheque de caja es más seguro porque ya debitan el dinero, ya lo tienen guardado. Entonces, no se van a topar con un cheque que no tenga fondos. Porque a mí me pasó una vez, me pagaron a mí una vez y resulta que me tardé dos, 3 días y cuando llegué ya no tenía fondos. Entonces dijo, mira, es que fíjate que no sabía que había emitido otro cheque. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la forma en que se pagan las compraventas. Lo más recomendable es con cheque de caja o en efectivo, siempre tomando en cuenta ahora con la ley de lavado de dinero que hay que justificar ese dinero, ¿verdad? Entonces, básicamente eso sería, ahora sí, el compañero Giancarlo, Sí, buenas noches. ¿Por qué usted no recomienda por transferencia? porque acuérdense que las transferencias, el problema es de que no se coloca en la escritura. Imagínense que la transferencia, pase algo con la transferencia. No está consignado en la forma en que se está recibiendo. Aquí se está colocando qué número de cheque es. Entonces, a la hora de cualquier estafa o algo, en cambio, en transferencia no se puede saber, porque en la transferencia, menos de que se compruebe, que se coloque por compraventa, tal y tal, o sea, hay una presunción de prueba en que la prueba al final, pues, es debatible, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el vendedor, el comprador puede decir, obviamente no es que suceda, es que lo que pasa es de que miren que hay unos estafadores complicados. Entonces, a veces, eh, a veces cuando transfieren de banco a banco, bueno, ahora creo que todos los bancos es inmediato, pero cuando son montos altos, entran a cámara de compensación, igual que un cheque de un banco a otro banco. Por eso digo, lo mejor es un cheque de caja, porque aunque sea cheque de caja, entra inmediatamente como dinero. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque la transferencia, cuando puede hacer que llegue si es fin de semana, puede ser que llegue el lunes. Y puede hacer que la cuenta no tuviera, por ejemplo, o que antes de que llegue el dinero, saquen el dinero. A mí me pasó una vez con un caso, que hicieron una transferencia y cuando fue al banco rebotó, porque la transferencia en el camino le sacaron el dinero, porque era una transferencia de un banco a banco que estaba en la cámara de compensación del banco. Entonces, obviamente el riesgo va a existir en todas las modalidades, eso sí se los digo. Obviamente en efectivo no tanto, pero en todas las modalidades hay riesgos, pero yo sí recomiendo que sea cheque de caja. Luego tenemos que luego de que finalice el tema del DIL, la forma de pago, siempre viene la advertencia del saneamiento de las limitaciones que siempre les he dicho o que lo discutíamos en la clase anterior. Acá va por advertencia hecha por el franquito notario, la parte vendedora declara que sobre el inmueble que por este acto vende no pesan gravámenes, anotaciones ni limitaciones. Es un requisito esencial que se haga la advertencia de que no existen gravámenes ni limitaciones que puedan afectar a la parte compradora. Aquí viene el famoso saneamiento de ley, ¿verdad? Que es el famoso saneamiento que establece el Código Civil. Esta nunca puede faltar. Otros, yo también se la suelo poner en otra cláusula, pero puede ser la tercera esta. ¿Verdad? Tercera. Aquí es manifiesta tal y tal y tal, o por advertencia manifiesta la parte compradora. Entonces, acá puede ser ya sea por una cláusula o puede ser que se haga a través de en la misma cláusula donde está vendiendo. Yo vendo y después indico que no tiene ningún gravamen y que después está libre de gravámenes. Esta es la tercera, puede ser la tercera cláusula o puede estar en la misma cláusula. Como les digo, es cuestión de redacción, es cuestión de que cada uno de ustedes pues, pueda con que ustedes puedan básicamente pues redactarlo conforme ustedes quieran, pero sí es importante, sin esto no pueden hacer una compraventa, porque sin esto se la van a rechazar, porque es un requisito establecido en el artículo 29 del Código Notariado. Luego pasamos, aquí vamos a ver una variante en la siguiente, que no va a dar tiempo, pero en la otra clase, el otro jueves, vamos a ver, bueno, este jueves, perdón, vamos a ver una variante cuando sí hay un gravamen y cómo es que se coloca y cómo es que se da la aceptación. Entonces, ahorita solo para términos generales, ustedes van a ver ahorita que acá se debe colocar esta cláusula o esta parte dispositiva de que el bien inmueble que se está vendiendo no tiene gravámenes. Luego viene la parte de la aceptación. La cláusula de aceptación expresa debe de siempre existir. Ustedes tienen que saber que esta cláusula no les puede faltar cuando ustedes redacten en su examen técnico profesional o cuando lo redacten en el examen de notariado. No puede faltar el, no puede faltar la aceptación expresa porque son contratos consensuales y contratos donde la aceptación debe ser expresa y no tácita. Un mandato puede ser aceptación tácita y aceptación expresa, pero obviamente que no sea gratuito, porque el gratuito obligatoriamente debe ser expresa. Pero un mandato como regla general puede ser una aceptación tácita.
No es necesaria una aceptación así como acá. En cambio, estos contratos sí son de aceptación expresa. Acá ustedes van a establecer que el comprador acepta la venta que por este acto se le hace y que recibe el inmueble a su entera satisfacción. Esto quiere decir que en ese momento le dan la posesión, le dan las llaves y le dan las llaves del bien inmueble. En ese momento yo estoy aceptando que me están vendiendo la propiedad. Cuando hay un gravamen se coloca aquí, ¿verdad? Con el gravamen tal, lo vamos a ver en la siguiente variante. Entonces, básicamente esta cláusula es donde acepta el comprador, acepta el bien inmueble con todo lo que conlleva el bien inmueble. Y luego viene la cláusula cuarta, que siempre por lo regular es quinta, porque a mí me gusta colocar esta como tercera, pero esta se las puse lo más sencillo para que ustedes comprendan. Y cuarta va a ser, manifiestan los otorgantes, los comparecientes, que en los términos aceptan el contenido interpretación de instrumento y cada una de las cláusulas. Aquí es una aceptación general, le llamamos. Una aceptación general. Ambas partes manifiestan que aceptan. O sea, todo lo que está establecido anteriormente, ellos están aceptando los términos, ellos están comprometiéndose y obligando. No se pueden retractar después, decir, no, ya no quiero venderte a 500,000, sino ahora mejor van a ser 600,000. No, así no funciona esto, ¿verdad? Luego tenemos el cierre, a partir de aquí empieza el cierre, es yo el notario doy fe, o como notario doy fe, como notario doy fe, notario doy fe. Siempre el doy fe no puede faltar acá, que es donde empieza el cierre. Aquí está, miren, el cierre, la parte del cierre siempre va a comenzar con el doy fe, ya sea como notario o solo doy fe, o sea, es cuestión de reacción. Unos ponen como notario doy fe, o yo el notario doy fe, o doy fe de todo lo expuesto. Aquí quiere decir que todo lo que está anteriormente escrito me lo dijeron las partes. Yo estoy dando fe como notario que lo que está en el contenido de la escritura me lo están indicando las partes. Yo no puedo colocar algo, inventarme algo dentro de la escritura que las partes no me hayan expuesto. O sea, eso es obligatorio que va a constar lo que me están exponiendo. Entonces, por eso es que si esta parte no va, se la rechaza. Luego, de que tuve a la vista los documentos personales de identificación, aquí están al revés, pero en sí cumple con su función. Aquí el tema es que tiene que ir los que tuvieron a la vista los documentos con quien se identifican las partes. ¿Por qué? Porque es una obligación identificar a las partes. Aunque ese punto hagan constar ellos que son esos datos, ustedes van a hacer constar que tuvieron a la vista los documentos, los DPIs. Y esos van a ir en sus atestados. Luego que tuve a la vista el testimonio, aquí ustedes tienen que volver a establecer que tuvieron a la vista el título de propiedad con el que la parte acredita su derecho, que está bien, con la cual la parte vendedora acredita su derecho de propiedad. Tuvieron a la vista, o sea, el notario tiene que dar fe que tuvo a la vista esa escritura, y yo les recomiendo que le saquen copia y la pongan en sus atestados. Recomiendo, porque obviamente con el simple hecho de que ustedes den fe que la tuvieron a la vista, pues está bien, pero es mejor que vayan en sus atestados. Aquí iría, por ejemplo, si hay un mandato, que tuve a la vista el documento con el cual acreditan la representación consistente en el mandato general y judicial establecido en el primer testimonio, la Secretaría Pública número tal y tal y tal, con el número de poderes tal y tal. Lo vamos a ver en la otra variante. Acá en el cierre va a ir todos los documentos, todo lo que ustedes hicieron constar en la escritura. Pero también va algo muy importante, la advertencia a las partes, eso no se les vaya a olvidar, la advertencia a las partes de las obligaciones que incurren. ¿Cuál es la obligación de los otorgantes? Registrar en el del testimonio en el registro general de la propiedad. Está en el artículo 29 del Código Notariado. Y el pago del impuesto que grava este contrato. Estas dos obligaciones son las más principales que se deben de colocar en la compraventa. Y pues, obviamente en la mayoría si es un mandato, se coloca de la obligación de registrar el testimonio de esta escritura en el registro electrónico de poderes adscrito al Archivo General de Protocolos del organismo judicial. O sea, aquí ustedes tienen que colocar la obligación de registrar. Y luego como parte final, que también a veces lo ponen como parte del doy fe, yo lo pongo como un tipo cierre, que dé íntegra lectura de todo lo escrito. Esto es una parte fundamental del cierre, miren, que dé íntegra lectura. ¿Por qué que dé íntegra? Porque la ley establece que se debe leer
a los otorgantes el contenido de esta escritura. Se les tiene que dar lectura. Y ellos se tienen que colocar, hacer constar que ellos están enterados del contenido, el objeto, la validez y los demás efectos legales, por lo que aceptan, ratifican y firman con el notario que autoriza. Y obviamente nunca se les va a olvidar el ante mí, que es la parte notarial. Entonces, este es un cierre, que el cierre va a ser el mismo para todas las escrituras públicas que vamos a utilizar por lo regular. Entonces, se los expliqué ahorita a grandes rasgos porque esto, hasta cierto punto, no lo vamos a ver en cada escritura, sino solo lo vamos a ir estableciendo qué es lo que va a ir ahí, ¿verdad? Solo a grandes rasgos, ¿verdad? Pero básicamente este es un cierre que tienen que aprendérselo de pe a pa. Entonces, ese sería con relación a la escritura de compraventa de bien inmueble al contado. Y básicamente eso sería con relación a la compraventa. Ahí estaríamos con una compraventa simple, la desarrollamos con todas sus partes importantes y qué es lo que tiene que llevar. Vimos algunas variantes y eso sería básicamente lo que ustedes tienen que aprender a redactar de una escritura pública. Ahora bien, vamos a pasar a lo que son los testimonios. ¿Qué son los testimonios? Ustedes ya saben que los testimonios son las copias fiel de la escritura pública y además que es un requisito obligatorio. El tema de hoy sigue siendo la compraventa. El testimonio es una obligación posterior de una escritura pública, de cualquier escritura pública. Ahora bien, el tema del impuesto, vamos a salirnos de acá, vamos a ver en 10 minutos, 15 minutos, vamos a ver un repaso breve de lo que son los impuestos, para que ustedes puedan recordarse un poco de los impuestos, porque si no, nos vamos a hacer bolas con los impuestos y yo quiero que ustedes pues tengan a la mano ahorita lo que son los impuestos. Ya vimos la estructura de la escritura de compraventa, que es lo que lleva. Ahora vamos a ver rapidito lo que son un repaso de lo que son los impuestos. Básicamente, pues vamos a analizar, el primer análisis de los impuestos es los impuestos fiscales como los impuestos notariales. Tenemos que entender que tenemos dos grandes impuestos dentro del derecho notarial, ¿verdad? Que tenemos lo que son los impuestos fiscales y los impuestos notariales, ¿verdad? Básicamente tenemos dos tipos de impuestos, los fiscales y notariales. Recuérdense eso, son dos tipos de impuestos. Primero vamos a analizar qué es el impuesto fiscal. Cuando hablamos del impuesto fiscal, estamos hablando que son los impuestos que se van a pagar ante la Superintendencia de Administración Tributaria. Son los impuestos que se le pagan a la SAT. Entonces, primera característica de los impuestos fiscales es que se pagan al fisco, que quiere decir que es a la Superintendencia de Administración Tributaria. El destino es para los ingresos del Estado, para la SAT. Y que obviamente pues el marco legal es es el decreto 3792, ¿verdad? Entonces, el impuesto fiscal es el que se le paga a la SAT. Y son los famosos timbres fiscales. Ojo, escuchen, timbres fiscales. Estamos hablando del impuesto del 3%, que es el impuesto del timbre. Tenemos lo que es el impuesto del IVA, que lo vamos a ver también en las siguientes diapositivas. Entonces, tenemos el impuesto fiscal, que es el impuesto que se paga a la SAT. La SAT, o sea, todas las personas pagamos impuestos. Todos los actos pagan impuestos, todos los contratos pagan impuestos, todos los comercios pagan impuestos fiscales. Eso se paga ante la SAT, Superintendencia de Bancos, que es para el Estado. Pero luego tenemos lo que es el pago, el impuesto del timbre notarial o el impuesto notarial. Entonces, este impuesto es un impuesto que es privativo, que se le paga al Colegio de Abogados y Notarios, que es como pagarle, es como darle al CAN, al Colegio de Abogados, el derecho a que nosotros podamos ejercer. O sea, toda actuación que nosotros hagamos como abogados y notarios, debemos pagarle al Colegio de Abogados una parte en timbres
¿Para qué? Para que nosotros podamos ejercer. Además de que el impuesto notarial se paga ante el Colegio de Abogados y Notarios, el impuesto notarial da certeza jurídica de que el notario está en ejercicio. Entonces, ¿cuáles son los dos impuestos? Tenemos el impuesto fiscal y el impuesto notarial. El nombre son timbres notariales y timbres fiscales. Son diferentes. Primera diferencia, vamos a ver una tabla de diferencias. Primera diferencia es del fondo. Fondo público porque es la SAT, los timbres fiscales, y fondo privado porque van para el Colegio de Abogados. O sea, no es, el dinero ese se utiliza para el Colegio de Abogados. Entidad recaudadora diferente. SAT, impuestos fiscales, y el CAN, impuestos notariales. ¿Dónde los van a comprar? Los van a comprar en el Colegio de Abogados, en la sede del Colegio de Abogados. Son notariales, fiscales y son en la SAT. Luego tenemos el documento principal de adhesión, es otra de las diferencias. El timbre fiscal va en el primer testimonio. Esa es como regla general, primer testimonio. Cuando ustedes les pregunten el impuesto fiscal, ¿dónde se adhiere? Se adhiere en el primer testimonio. Y en el testimonio especial se adhiere el timbre notarial, porque acuérdense que el testimonio va al Archivo General de Protocolos, que obviamente, pues, básicamente es una copia de que tiene que tener el archivo. Entonces, el impuesto notarial se paga en el testimonio especial, que tienen un acuerdo entre el organismo judicial con el Colegio de Abogados. Entonces, ¿quién es el sujeto obligado? El contribuyente es el que paga el impuesto fiscal y el que paga el impuesto notarial es el notario, pero lógicamente en la práctica el que lo paga es el cliente, porque obviamente es el que está pagando para que nosotros fraccionemos el contrato. Pero ¿quién lo paga en sí? O sea, ¿quién es el que lo debe pagar? El notario. ¿Quién es el que compra? El notario. Aunque en la práctica, van a ver ustedes en la práctica, el impuesto del primer testimonio, para que nosotros tengamos acceso al beneficio de que nos den el 10%, nosotros lo pagamos. Pero en realidad me decía mi colega, pero la obligación es del contribuyente. Él es el que debe pagar el impuesto, no nosotros. Sí, le decía yo a él, teóricamente o técnicamente, el contribuyente es el que paga el impuesto fiscal, pero nosotros, como somos notarios, tenemos, a la hora de pagar un formulario, a la hora de comprar timbres, tenemos una remuneración económica, ¿verdad? Tenemos una ganancia, y esa ganancia la ley nos la da como notarios. Entonces nosotros pagamos el impuesto, que obviamente el dinero nos lo da el cliente, nosotros lo pagamos. Pero en sí, el que está afecto o el que quiere pagarlo obligado es el otorgante, pero todo lo paga el cliente. Eso sí, no se los va a, en la práctica todo lo paga el cliente. Luego, la tarifa básicamente va a depender, la tarifa va a depender, que está establecida en la ley, que lo vamos a ver en un ratito porque vamos a ver ya lo que es el impuesto fiscal y el impuesto notarial, que lo vamos a ver ya en el testimonio especial, que es esta fácil. Entonces, la tarifa va a depender del tipo de contrato. Si es la primera venta es el 12%, si es una inmobiliaria es el 12%, si es la segunda compra-venta es el 3%, lo vamos a ver más adelante. Luego, la tarifa, dependiendo del valor determinado, etcétera. Eso básicamente es reglas generales. Luego, la tarifa en actas notariales y auténticas, por lo regular, se utilizan ambos. Cuando se hace un acta notarial, se utilizan ambos impuestos. En acta notarial van notariales como van fiscales. Entonces, hay documentos en los cuales se mezclan. Auténtica de firma se mezcla. En actas notariales se mezclan, o sea, se utilizan ambos. Hasta en el primer testimonio se utiliza un impuesto de registro, ¿verdad? Que es el de 50 centavos. Entonces, ese sería básicamente como el análisis breve de los impuestos fiscales con notariales y cuáles son sus diferencias. Ahora, vamos a ver el impuesto que va a pagar el primer testimonio, que es el impuesto fiscal, ¿verdad? El impuesto fiscal. Para el primer testimonio de compraventas de bienes inmuebles tenemos dos tipos de impuestos que se deben pagar. Tenemos el impuesto al valor agregado IVA, que es el 12%. Este solo se va a pagar o es aplicable cuando es primera venta o cuando la que vende es una inmobiliaria. Ojo, escuchen, una sociedad o empresa que se dedica a la venta de bienes inmuebles. Ojo, no cualquier sociedad anónima que quiera vender un inmueble va a pagar el 12%, no es así. Va a pagar
IVA o va a pagar IVA las inmobiliarias. Hay que tener cuidado con eso, lo vamos a explicar ahorita en un ejemplo. Entonces, ¿cuándo se paga el 12% en el impuesto, en el primer testimonio? Cuando es primera venta. ¿Estamos claros? Ahora bien, entendamos cuál es la definición, la base y cuál es la tarifa que se paga, que lo acabamos de ver. Primero, es un impuesto real que se grava a la transferencia de bienes inmuebles. En la práctica notarial se aplica en la primera venta y en la permuta de bienes inmuebles cuando es permuta. La base legal, obviamente, es en el IVA y el impuesto, la tarifa es el 12%. Esto quiere decir que ustedes denme un segundo, van a hacer una operación, creo que, no creo que lo tengo en el testimonio, creo que lo tengo, pero van a hacer una operación de que van a poner el valor del contrato, lo van a multiplicar por 12, lo van a dividir entre 100 o le ponen punto 12 como otros lo hacen, pero en sí la operación es el valor del contrato por el 12 dividido 100 y eso es lo que ustedes tienen que pagar de impuesto. Esa es cuando se la primera compra-venta. Luego, hechos generadores, primera venta, permuta de bienes inmuebles y todo lo demás que establece el artículo de la ley del IVA, todos los que son hechos generadores. Luego, tenemos que tomar en cuenta la forma y el plazo. Cuando el vendedor contribuyente está registrado a la factura FEL, que es lo que les digo, la famosa inmobiliaria, es obligatorio que paguen con factura el impuesto al valor agregado, o sea, que paguen el 12%. Cuando el contribuyente no es inmobiliaria, va a pagar el 12% con timbres fiscales o lo van a pagar con un formulario, ¿verdad? Que está aquí el ejemplo. Va al vendedor no contribuyente, si se dan cuenta, paga el 12% en... Espera un segundo, ¿qué pasó aquí? Pero no me sale. Bueno, igual ya es casi hora. Entonces, perdón, creo que me sale. Bueno, igual ya creo que va siendo 9, sí. Bueno, entonces, básicamente, si quieren, vamos a sacar aquí porque se me trabó esto. O sea, ¿miran ahí? Creo que no. Sí, Lex, sí miraba la presentación. Dice que no me aparece. Aquí creo que, ahí está. Entonces, si se dan cuenta, cuando el vendedor es contribuyente, va a pagar con factura. Cuando es contribuyente no registrado, se puede pagar en timbres fiscales o en un formulario que se llama el Declaraguate SAT 2083. Y aquí hay un plazo. Ojo, pregunta de examen privado. Cuando la compraventa paga el IVA, ¿cuál es el plazo para pagar el impuesto? 15 días hábiles. Cuando ese impuesto del 3% no existe. Nosotros lo vamos a ver. Bueno, creo que ya no nos va a dar tiempo, pero sí, ya nos da tiempo. Entonces, bueno, entonces si quieren, vamos a ahora en instrucciones rapidito porque ya se nos hizo tarde, pero teníamos que avanzar. Básicamente, pues igualmente creo que todavía no vamos a comenzar con la primera escritura porque no hemos terminado todavía de ver las compraventas. Entonces, creo que la tarea como al finalizar es para el fin de semestre, entonces yo creo que todavía tienen tiempo. Entonces, no se aturdan, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar ya formalmente la tarea del protocolo el siguiente jueves. Inclusive yo les diría, pues, que esperáramos hasta después del primer examen para que ustedes pues, no tengan tarea, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues yo diría que vamos a comenzar mejor después del examen parcial, porque vamos a tener todavía algunos detalles de la compraventa y de los impuestos que estamos viendo ahorita, para que ustedes puedan tener un mejor aprendizaje y no se estresen con la tarea. Entonces, si quieren la tarea, dejémosla para, solo ustedes ya saben a grandes rasgos que deben de, obviamente, de hacer un protocolo. Eso sí, tienen que ustedes tener la responsabilidad de que se va a desarrollar un protocolo. Entonces, la tarea dejémosla por un lado ahorita, concentrémonos en terminar las generalidades de la compraventa y de los testimonios y de los impuestos para que ustedes puedan concentrarse en esto y puedan pasar su examen parcial. El examen parcial van a venir mitad de teoría y mitad práctica, lo que hemos venido estudiando, y va a venir obviamente pues la compraventa, eso sí, definitivamente estudien la compraventa porque la compraventa va a venir en su examen, en primer examen parcial. Primero de la compraventa la terminamos este jueves, porque ya avanzamos con la compraventa en sí,
Ya avanzamos por parte de los impuestos, ya solo nos faltaría el tema de terminar algunas variantes de compra-venta y con esto pues ya estaríamos listos para el examen primer parcial, que va a entrar solo la compra-venta. Entonces ahí creo que no va a haber mucha dificultad. Aprovechen el primer parcial para sacar buena nota, hacer buena zona y así ustedes puedan irse ya a los siguientes exámenes ya como un poquito más relajados. Entonces solo voy a tomar la foto y porque me piden asistencia y después le respondo sus preguntas a los que levantan la mano. Dejen a levantar, no se preocupen. Solo quisiera ver el tema de la resistencia. Entonces solo la asistencia para que yo pueda tomar foto de que estuve en la clase porque si no por temas de Contraloría, ¿verdad? Entonces, bueno, todavía faltan unos segundos, pero entonces quedamos así, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Vamos a dejar la tarea a un lado, vamos a terminar la compraventa, los impuestos y los testimonios en la clase del jueves y con esto ya vamos a agarrar un poquito más de habilidad. Entonces, pongan ahí ya, pónganse guapos para la foto, pues. Ahí está. Vamos a ver, ahí está. Solo voy a subir la foto a mi formato de asistencia. Ahí está. En eso estamos bien. Perfecto, muy bien. Ya pueden, ahí ya terminamos con la asistencia. Ahora sí, estamos con las instrucciones. Entonces, en la tarea dejémosla para después del primer parcial, que ya vamos a entrar a ver vamos a empezar a ver las demás escrituras. Entonces, le dejo la palabra a Teo, luego a Brandon y luego a Trigilio. Y seguimos con Ah, las sí, Lick, dudas. Cuénteme, tengo dos dudas de la clase y una del examen. cuénteme. Las dos de la clase son si para dar el aviso ahí cabe hay plazo, y la Sí, segunda es, pero sí, Jádele, jádele. Ajá. y la segunda es, yo sé que por ejemplo con el pago del impuesto del IVA cuando es por formulario sí se hace constar en el testimonio especial, ¿no? Cuando se entrega. No, Y primer testimonio. Testimonio especial en el es, no, primer testimonio, primer testimonio. Saquemos el perdón, testimonio especial de aquí. Primer testimonio, impuesto fiscal. O sea, ahí se hace cualquiera de los constar dos. Ajá. el formulario, que se pagó conforme al formulario. Pero en el caso de la factura electrónica que emite la sociedad anónima, nosotros ahí en teoría no tenemos nada que ver, porque ellos tienen que hacer su declaración fiscal. Pero sí no tienen que entregar la factura, tienen que entregar la factura al cliente. Recuérdense que ustedes van a comprar a la tienda, no, al supermercado, le dan su factura. O sea, la factura se la queda el contribuyente, lógicamente. Obviamente, internamente, usted tiene que tener su control contable, ¿verdad? Pero la factura por lo regular sí la consigno. Yo sí la consigno en el primer testimonio. O sea, sí se hace relación sí se hace Ah, ok. relación, que sí se hace. Gracias. Tello. Muy bien. La Ahora, última es, Brandon. Perdón, sí, falta el examen, sí, cuénteme. solo del examen de la parte práctica, me imagino como solo va a ser redactar, por ejemplo, partes de la compraventa. En este caso, no sé si solo va a ser una compraventa o se van a hacer varias por aquello del tiempo, ¿verdad? Porque a veces nos ha tocado que dejan varias cosas para redactar, el tiempo es muy poco, no sé cómo se va a manejar eso. Pues miren, ahorita les voy a explicar rapidito. El parcial básicamente va a venir una parte teórica, pero la parte teórica va a venir con relación al caso que les ponga, ¿verdad? La compraventa, por eso les digo, el jueves vamos a ver unas 2 o 3 variantes de la compraventa y de esas 3, 4 variantes va a venir la parte práctica y la parte teórica, ¿verdad? Te digo, por ejemplo, si yo les pongo el caso que comparece un extranjero y comparece un mandatario especial con representación, con, la capacidad para poder, perdón, con la facultad para poder vender un bien inmueble, ustedes en las obligaciones previas, ¿qué van a hacer? Les voy a poner obligaciones previas. Colocar las obligaciones previas del presente contrato. Entonces, ¿qué van a colocar en las obligaciones previas? Van a colocar, calificar el mandato tal y tal, ¿verdad? Verificar el pasaporte del vendedor, por ejemplo, el comprador. O sea, y la parte teórica va a ir enlazada con la parte práctica de la parte práctica, ¿verdad, Tello? Sí, no creo que les va a poner a hacer una comprata completa. Creo que por el tema del tiempo sí va a ser, por ejemplo, redáctenme el cuerpo de la compraventa, redáctenme el encabezado y el cierre de la compraventa, o redáctenme solo el cierre. O sea, va a depender de la complejidad del caso, porque por ejemplo, si es un cierre con mandatario, con pasaporte, en el cierre usted me va a colocar que tuve a la vista el pasaporte con el cual se identificó la parte compradora.
que tuve a la vista el primer testimonio que contiene mandato especial por representación para que la parte compradora, la parte vendedora acredita su representación, que tuve a la vista el historial completo, o sea, va a depender del caso, el tipo de cierre que van a hacer, igual el tipo de encabezado y el tipo de cuerpo, o sea, va a depender de eso, pero sí van a ser por lo regular dos partes o una parte de la compraventa, así va a ser el examen. Eso Muchas sería gracias, Lick. básicamente una parte teórica que va a ir relacionada con la parte práctica. Por ejemplo, les voy a indicar, identifíquenme quién es el comprador, los elementos personales de la compraventa. Pero eso va a ser un poquito más adelante porque la idea es de que si es una donación, usted me tiene que decir donante y donatario. Si es un arrendamiento, arrendante, arrendatario. Pero en este caso, como solo hemos visto la compraventa, no les voy a hacer esa pregunta, pero algo así va a venir el examen, ¿verdad? Lo que yo quiero que entiendan es que ustedes van a aplicar lo visto en clase en el examen para ver que ustedes hayan entendido cuál es el elemento formal, el elemento real, el elemento personal, que ustedes identifiquen cuál es la forma en que se califica un mandato o una representación de un menor de edad, cómo lo tienen que redactar en el cierre, no se les va a olvidar colocar en el cierre que tuvieron a la vista el mandato. O sea, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan a la hora de la práctica, que ustedes sepan qué requisitos son los de esa compraventa, ¿verdad, Tello? Ahora solo vamos con Trigirio y luego con Silvana. Gracias, licenciado. Buenas noches. Con una consulta. Usted va a calificar en el parcial que vayan los datos principales, más no la redacción, porque usted lo mencionaba que cada notario tiene redacciones diferentes. Entonces se va a enfocar más en que vaya la información correspondiente, licenciado. Exactamente, así es. O sea, ustedes, la redacción no me interesa, que ustedes coloquen, por ejemplo, que tuvieron a la vista el mandato, aunque lo pongan primero, segundo, hasta cierto punto, pues eso no lo voy a calificar como tal, sino lo que quiero es que ustedes coloquen que tuvieron a la vista el mandato, pues eso es lo que quiero ver, o sea, la redacción, no me voy a concentrar tanto en la redacción, pero sí que llene el requisito, ¿verdad? Que ustedes coloquen esas partes las partes que son importantes. Así sería, ¿verdad? Ahora va con la compañera, ¿quién era el que levantó la mano? Disculpen, lo que seguía. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. ¿Qué tal? Disculpe, solo dos preguntas. El Bueno, examen va a ser a mano, ¿verdad? sí, va a ser a mano, escaneada, van a Bueno. tener Y que otra subir. pregunta. Las dos clases anteriores no nos han enviado todavía las diapositivas, si usted nos podría enviarlas. Ah, sí, cierto, se me olvidó mandarle. Y la de Todavía. hoy, ¿verdad? Le agradeceríamos mucho porque ya que el examen es el 28. Sí, es el último, pero igual tienen que estar para los exámenes otros. Ajá, Entonces, sí, entonces para yo poder se la tener estaré tiempo de mandando. repasar todo. Va, yo se la estaré mandando ahí a la brevedad posible para que ustedes puedan tener ahí las diapositivas. Muchas Y también gracias, les voy a licenciado. mandar el otro jueves, les voy a mandar el documento con las compraventas que estamos desarrollando para que Ok. ustedes vean con las anotaciones, por eso es que les puse anotaciones y subrayé, para que ustedes vayan viendo vayan como que teniendo en cuenta Muchísimas que va gracias, en Lick. cada Feliz parte, ¿no? noche. Feliz noche, Silvana. Brenda. Ay, muchas gracias. Disculpe, ¿el papel para hacer esta escritura para el examen puede ser papel bond o tiene que Sí, ser para el de examen protocolo? puede ser papel bond, español y no importa, porque ahorita todavía Ah, no perfecto. estamos calificando protocolos, sino que aquí ahí lo que me interesa es que ustedes aprendan a redactar con las complicaciones que se dan en la práctica, ¿verdad? O sea, con esas modalidades que hay, ¿verdad? Y que obviamente sepan qué lleva el cierre, qué lleva el encabezado y qué lleva el cuerpo, para que ustedes, yo de ver que ustedes aprendieron, o por lo menos pues tienen la idea, porque como les digo, o sea, al finalizar con que tengan la idea o se recuerden en ese momento qué es lo que lleva al cierre, qué es lo que lleva un encabezado con mandatario, qué es lo que lleva, o sea, ese tipo de cositas son los que vamos a nosotros a identificar, pues en este caso lo que voy a identificar para poder calificar su examen. Entonces, por eso es que es importante que ustedes pues puedan estudiar y por eso les voy a mandar la parte donde están las anotaciones para que ustedes miren por qué subrayé esa parte, por qué, o sea, lo que fuimos viendo ahorita en clase, ¿verdad? Y las diapositivas, ¿verdad? No sería. ¿Alguien más tiene alguna duda? Aquí igual me voy a quedar un ratito porque pues, para cualquier duda que tengan. ¿Alguna duda, algo? Gracias, Lick. Feliz noche. Bueno, feliz noche.